Pues buenos días. La verdad que estoy muy contento de que me hayan invitado. Para mí también es un orgullo, porque al momento de yo estar aquí, poderles transmitir lo poco o mucho que he podido aprender en el negocio, también aprendo mucho al compartirlo con la vivencia de ustedes. Gracias por estar aquí. Yo sé que es muy importante para ustedes su tiempo y vamos a hacerlo de manera muy dinámica y efectiva para que tengamos un mejor resultado. Por ahí había dado un plumoncito negro a alguien. ¿Ya lo terminaron de usar? ¿Ya? ¿Falta? ¿Faltan allá? ¿Les paso otro plumón para poder ocupar este? Bueno, pues para iniciar me gustaría, si alguien me puede compartir, para ustedes, ¿qué es el ANF? ¿Alguien? A ver, Adriana. Que nos permite ver cuál es la situación del cliente, ¿no? La gestión financiera, cuáles son sus proyectos y en base a eso hacer un plan que le acomode a sus necesidades y a su capacidad económica. Ok. ¿Qué tan importante ustedes creen que es hacer un ANF a nivel profesional con un cliente? ¿Qué tan importante es? Ok. Entonces, exactamente. Mi punto de vista, el ANF es lo más importante que hay que hacer con los clientes, porque de eso depende que yo pueda tener un buen acercamiento inicial y un servicio posterior y que mi cliente confíe en mí al 100%. Yo les quiero preguntar, antes de iniciar con la parte de ANF, ¿en dónde empieza la comunicación? El emisor contra el receptor. ¿Dónde inicia la comunicación para ustedes? Tiene que ser unívoca, ¿no? No sé, son opiniones. Pero el emisor es el prospecto o es el de la compañía de seguros. Yo imagino que el emisor somos nosotros. El receptor es el cliente. ¿Dónde ustedes creen que inicia la comunicación empática para poder? Cuando el receptor te escucha. Exactamente. Si yo no tengo una comunicación interesante, el receptor no le va a interesar, no le va a escuchar, me va a decir, híjole, nada más tengo 10 minutos. Y en 10 minutos yo no puedo hacer una ANF a profundidad. ¿Por qué? Porque no voy a lograr absolutamente nada. Yo necesito por lo menos 40 minutos de su tiempo. Si yo no tengo algo interesante que hablar con mi prospecto, va a ser muy difícil que la comunicación sea efectiva. Va a ser una comunicación pues, muy superficial. ¿Alguien de aquí es comunicólogo? ¿No? Nadie. ¿Cuánto tiempo llevan aquí promedio? ¿Meses, años? ¿Todos llevan meses? ¿Perdón? Semanas. Okay. Antes de iniciar con el ANF, cómo yo lo desarrollo con los clientes, me gustaría saber para ustedes qué tan importantes son los hábitos. Muy importantes. Okay. ¿Han escuchado de un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva del doctor Stephen Covey? ¿Sí? ¿Saben cuál es el primer hábito? No. El primer hábito es ser proactivo. Y proactivo no significa andar del sur al norte ida y vuelta 3 veces. Proactivo es que somos consecuencia de nuestras decisiones, no de nuestros sentimientos. ¿Eso qué significa? Que si un cliente me dice, ¿sabes qué? No me interesa, no me voy a derrumbar. Entonces ya se acabó mi día, todo fue fatal. ¿No? Somos consecuencia de nuestras acciones. Si el cliente me dijo eso, eso fue porque yo, como asesor, no hice un buen filtro para verlo. Lo que más vale de nosotros como asesores es nuestro tiempo. Yo no puedo perder el tiempo con alguien que no le interesa que yo tenga una comunicación empática con él. Porque va a ser muy complicado. ¿Les ha tocado alguna, me imagino que en ese tiempo les ha tocado algo así, ¿no? Es desgastante, ¿no? Y la verdad, este negocio es tan noble y tan buena onda que te permite que todos los días te equivoques para que vayas buscando áreas de oportunidad y puedas ser mejor en esta industria.
toda la gente en México requiere algo que se llama educación financiera. México está como está, pues porque no hay educación en todos los aspectos. Y en la parte de finanzas es muy importante. Entonces imagínense qué tan importante es que el emisor que soy yo, tengo que mandar una comunicación muy asertiva al receptor para que haya esa empatía. Desde ahí es la base que yo pueda desarrollar un buen ANF. No sirve de nada que yo les diga cómo lo hago ahorita. Se trata de que entiendan de que es importante este punto. ¿Para qué? Para que sean más efectivos, para que tengan mejores resultados en su negocio. El segundo hábito, ¿se acuerdan cuál es? La parte de ser proactivo. Ese es el séptimo hábito, el de afilar el hacha. El segundo hábito es comenzar con el fin en mente. Eso significa que todas las cosas se crean 2 veces y esta es la primera creación. Si yo no tengo algo en mente, el por qué estoy aquí con mi cliente, el por qué estoy aquí en esta reunión, el qué voy a obtener, pues va a ser muy complicado que las cosas se den. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, tengo que comenzar con el fin en mente. ¿Por qué me levanté hoy? ¿A qué me dedico? ¿Qué hago? Yo me he dado cuenta que, en mi experiencia, por más que yo le dé herramientas a un asesor para que vaya con el cliente y se pueda defender a base de preguntas, si no sabe a qué va, si no genera esa comunicación empática, por más que lleve el mejor sistema, no funciona. No pasa absolutamente nada. Entonces, en mi opinión, es importante tener el fin en mente. El tercer hábito, que yo creo que es importante, bueno, lo dice el doctor Stephen Covey, es poner primero lo primero, y es la segunda creación, ¿no? ¿Y qué es primero lo primero? ¿Perdón? No te escuché. Priorizar, ok, puede ser. Cada uno de nosotros sabemos qué es primero lo primero. Establecer confianza, saber escuchar, saber preguntar, saber reafirmar. No es llegar a decirle al cliente, oye, pues ¿cómo andas de lana? ¿Te gustaría ahorrar conmigo? Pues aunque sea 1,000 pesos, mira, échame la mano. Hijo, eso no puede ser. Eso es una cancelación automática en un par de meses. Real. Entonces, si yo pongo primero lo primero, significa que me levanto, sé perfectamente que mis 25 puntos los tengo que hacer, sé perfectamente cuántas citas tengo agendadas de primera entrevista, sé perfectamente cuántas citas tengo agendadas de segunda entrevista, y eso me va a permitir poder tener ingresos. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué toco esto antes de entrar a la ANF? Porque es muy importante generar estos hábitos. Si no los generas, aunque tengas 100 citas y hagas los mejores ANFs, tu resultado no va a ser el correcto. La experiencia me lo ha dicho y yo se los comparto con mucha humildad, en verdad. La idea de esto es de que su curva de aprendizaje no sea tan grande, que sea, perdón, un poquito más en línea recta. El cuarto hábito, ¿alguien lo sabe? El cuarto hábito es ganar, ganar. Es cuando hay una cooperación empática, una cooperación creativa entre ambas partes. ¿Eso qué significa? Que normalmente en México la gente conoce los negocios como algo que se llama suma cero. Y suma cero es para que yo gane, tú pierdas. ¿Cierto o falso? Bueno, así son los negocios en México. Esa es la educación, esa es la cultura. Realmente el negocio real de ganar, ganar es yo gano y tú ganas. Eso es lo que tenemos que ver con los clientes. Es el ganar, ganar. Para el cliente, para la compañía, para nosotros y para nuestra familia. Porque todos trabajamos aquí y estamos aquí por un objetivo. Igual los clientes, cuando tú vas a darles una ANF, están aquí por un objetivo. ¿Están de acuerdo conmigo en ese hábito de ganar, ganar? Traje un pequeño acordeón porque no quiero que se me olviden algunos puntos. El quinto hábito, que es el más importante para mí en esto, es primero entender y luego ser entendido. Si yo no entiendo a qué voy con el prospecto, pues va a ser muy difícil que logremos esta parte. ¿Quiénes de ustedes, cuando van con el prospecto, empiezan a ofrecerle productos? ¿Ahí? Hasta después de que uno entiende qué es lo que necesita Ok. para servirles. Ok. Muy bien. Tanto producto
vas a traer, sin decirles un Seguberca, sin decirles un Realiza, pero sí que antes de que te retires con él te quede claro, de acuerdo a su perfil. Okay. ¿Te llama más la atención un proyecto en el que ahorras para la universidad de tu hijo a los 18 años y opera más o menos así? ¿O preferirías invertir en fondos de inversiones? ¿O preferirías la parte del retiro? No, de los tres me llama más la atención esto que dijiste que puedo hacer esto. Pues Okay. nadie me ha dado nombres de productos, no he dicho nada. Okay. Pero sí que salgas de ahí sabiendo qué le vas a traer. Okay. De acuerdo a su perfil y a su interés. Okay. O sea, Muy uno bien. tiene que tener algo que satisfaga sus necesidades, ¿no? Pero hay que detectar las necesidades que él tiene. Más bien hay que crearle las necesidades. Bueno, quizá no las haya identificado él, ¿no? Ujú. Quizá las tenga ya, que uno Ok. las tiene que poner sobre la mesa. Ok, Sí. muy bien. Allá querías compartir, tu nombre es Livier. Livier. Sí, no, simplemente comentar que me han aconsejado que no lo haga, o sea, que no se ofrezca. Realmente sí me gustaría saber una razón. ¿Por qué no hacerlo? Porque sí. ¿Por qué no hacer? Porque nosotros no vendemos, nosotros generamos procesos que como consecuencia generan ventas. Entonces mi proceso es mediante una asesoría profesional y confidencial y eso me va a generar un cierre automáticamente con el cliente. Yo no puedo llegar a vender productos porque entonces es como estar vendiendo celulares. Oye, ¿cuál te gusta? Yo diseño estrategias patrimoniales para los clientes y el diseñar una solución integral para un cliente requiere mucha información. No es nada más, oye, ¿cuántos años tienes? ¿Fumas, no fumas? ¿Cuánto puedes ahorrar? Y con eso ya te presento un Realiza. ¿Me entiendes? Eso no es, porque eso automáticamente es cancelación, automáticamente son bajos índices, y automáticamente significa que en 2 años ya no va a estar en el negocio. Entonces, sí hay que hacer algo a profundidad. ¿Vale? El sexto hábito es la parte de la sinergia, que nosotros cuando estamos con un cliente generamos cierta sinergia. Sinergia que es la suma de que 1 más 1 da igual a 1000. ¿Qué significa? Que es la suma de esas 2 personas, tú y tu cliente, que si lo sumas de manera individual, no van a dar el resultado que te van a dar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si hago un buen acercamiento, una buena asesoría con mi cliente, eso significa que mi cliente va a tener un beneficio muy grande para él y para su familia. Yo voy a tener un beneficio muy grande para mi cartera y para mi familia. La compañía va a tener un beneficio muy grande porque va a tener un cliente contento. Va a tener un cliente que me va a recomendar. Va a tener un cliente que va a seguir avanzando conmigo en el lapso de su vida. Eso se llama sinergia. Y se llama ganar-ganar, lo que vimos antes, no es negocio de suma cero. Y el séptimo hábito es afilar el hacha o afilar la sierra, como decías tu nombre. Aldo, y también aquí lo comentaba alguien, ¿no? ¿Tú lo comentaste? Ah, perdón. Afilar el hacha o afilar la sierra, pues es el hábito, es el único hábito que renueva los otros 6 hábitos. ¿Por qué? Porque hay que estar en aprendizaje continuo. Hay que estar preparándonos continuamente para este trabajo. Este trabajo requiere de gente muy profesional. ¿Por qué? Porque estamos llegando con alguien y ese alguien está confiando parte de su patrimonio con nosotros durante muchos años. ¿Me entienden? No es que llego y le vendo algo que pues ya me voy. Está confiando en mí. Yo estoy representando a un monstruo de compañía y esa compañía me va a respaldar. Para eso tengo que estar muy capacitado y ser una persona extremadamente profesional. ¿Para qué? Para poder crecer, para poder avanzar, para poder desarrollar un buen ANF, que es lo que vamos a ver ahora con nuestros clientes. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario antes de iniciar con esta parte? ¿Algo que me quieran preguntar? El aprendizaje no era una curva que tenía que ir recta. ¿Por qué? No. La idea de yo estar aquí es de que su curva de aprendizaje no sea tan amplia, sino que sea más en línea recta. O sea, yo la información que les voy a proporcionar es información, bueno, que ya he probado en campo, que he estado con clientes y que me he dado cuenta en la parte de desarrollo y con asesores que yo he invitado al negocio, en que es la mejor manera de prosperar aquí en el negocio. No significa que sea en línea recta, sino que la curva de aprendizaje sea un poco más, no tan amplia. Sí, con un conocimiento más vivencial, lo que he vivido. Todo lo que les voy a platicar aquí, nadie me lo contó, lo he vivido, todo al 100%. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta antes de iniciar? ¿No? Bueno. Hice un pequeño mapa mental para... yo cuando estoy con un cliente no llevo una hojita para hacerle un cuestionario. Yo llego con un cliente, saco una hoja en blanco
y empiezo a platicar con él y sobre esa plática empiezo a generar ideas y empiezo a diseñar mapas mentales de él, de su situación financiera para lograr detectar la necesidad, crear la necesidad en él y poderle presentar una solución. Entonces, como no tengo nada escrito, lo que hice fue un mapa y sobre este mapa vamos a ir practicando para que ustedes vayan desarrollando las herramientas que yo les doy dentro de su mismo ANF. No se trata que lo hagan igual. Para mí lo más valioso es que con una cosa que se lleven hoy valiosa, para mí es suficiente. ¿Está bien? Bueno. Los 3 puntos más importantes que tenemos que entender en el ANF es, el primero es saber preguntar. Mucha gente muchas veces no sabemos preguntar. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Vale? El segundo punto importante es saber escuchar. Y el tercer punto es saber reafirmar con mis clientes. ¿Están de acuerdo conmigo que es importante saber preguntar? De mi pregunta voy a obtener una buena escucha y posterior voy a poder reafirmar para poder hacer mucho más sólido mi avance con el prospecto. ¿Estamos bien? ¿Sí? Exactamente. Muy bien. ¿Alguien implementa esto en su asesoría? ¿Sí? Ok. ¿Alguien quiere compartirme cómo hace la primera pregunta de la ANF? ¿Cuál es su primera pregunta? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, cuéntame qué expectativa tienes de esta reunión. Ok, ¿Qué te imaginas? ok. Muy bien. ¿Y nadie se presenta? Ah. ¿Cómo te presentas? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Yo soy un posible cliente tuyo y ¿a quién tengo sentado enfrente? ¿Cómo te vendes? ¿Cómo te vendes? Con el guión. Sí. Ok. Entonces primero me tengo que vender. Cuando yo me vendo, el resultado es positivo. Y si me vendo, me tengo que vender correctamente. ¿Por qué estoy tomando este punto? Porque a veces se nos olvida, estos puntos son los más importantes. El cliente en menos de 2 minutos ya te calificó. Ya por más que le eches ganas a la media hora, ya te calificó. ¿Vale? Entonces es muy importante el cómo nos vendemos, quiénes somos, por qué estamos en este negocio, a quién representamos, quién nos respalda, el propósito, el proceso y el beneficio de esta reunión. ¿Están de acuerdo? ¿Perdón? Pues yo me vendo como consultor patrimonial. La gente cuando me pregunta ¿a qué te dedicas? Les digo que tengo una consultoría patrimonial. Me dice, oye, ¿qué es eso? Oye, pues mira, ahorita no es el momento de platicar, pero te doy mi tarjeta, dame la tuya y un día te llamo la próxima semana y agendamos una reunión. Nunca trato de vender o de platicar del negocio cuando no es el momento adecuado, porque en una reunión, una comida, en un restaurante no es el momento adecuado. Y un profesional no lo hace, un profesional te dice, ¿sabes qué? Yo te busco y buscamos el momento adecuado. ¿Cuántas veces les ha tocado que llegan con un cliente y les dice el cliente, ¿sabes qué? Nada más tengo 15 minutitos. ¿Les ha pasado? Incluso 10. ¿Qué harían ustedes si pasa eso? Es el inicio de la ANF. ¿Qué hacen? ¿La cambias? Sean honestos, con la mano en el corazón. ¿Sí la cambia? ¿O empiezan ahí a ver que en 10 minutos a ver qué pasa? Al principio sí, o sea, 15 minutos, ok, espérame, pero ahorita ya, después de, Ah, ok. no, espérame, un doctor me dice, tengo 10 minutos, sí, le dije, no, mejor reagendar, por la experiencia, ya 10 minutos. Ok. Sí, en 10 minutos voy a obtener una información muy vaga y pues esto no va a avanzar. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya vimos la primera parte de me vendo, ¿no?
Cuando tú estás con el cliente ya sabe en qué estás ahí, pues el cliente hay que decirle 3 puntos. ¿En dónde está? ¿Hacia dónde va? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Está sencillo, ¿no? Esto está muy fácil. Es una regla de 3. Como la ejecutamos de manera correcta. Es aquí, en este punto, donde se da todo, para poder obtener lo demás. El que no sabe a dónde va, ya llegó, se lo aseguro. Sí, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Normalmente los clientes, en la parte financiera, realmente no saben a dónde van. Lo tienen como de manera muy vaga. Los han visitado, me ha tocado dar asesorías donde han existido asesores de otras compañías y cuando veo la solución que les dan, digo, híjole, por eso somos los mejores desarrolladores de la industria, porque presentan cosas que no son necesarias. Y si yo quiero, como lo mencioné, hacer un proyecto de vida con mi cliente, tengo que presentar y tengo que dar lo mejor de mí cuando estoy ahí. Yo cuando estoy con un cliente hago un ejercicio que se los comparto, que es visualizarlo. Algunos de ustedes a lo mejor lo ha escuchado en algún taller o seminario que dan la compañía. Lo visualizo en una forma binaria, en 2 puntos. El primer punto lo visualizo es que si yo hago un trabajo profesional con él y ejecuto un buen ANF y él detecta esa necesidad y es mi cliente, lo veo en prosperidad. Si yo no hago un trabajo profesional, lo veo mal. Lo veo en la pobreza, lo veo sin lana. Entonces, ¿qué tan importante es la chamba que yo hago? ¿No? El dinero es importante, ¿sale? ¿O es muy importante? ¿Sí? Yo le digo a mis clientes que Albert Einstein decía que cuando somos jóvenes de 18, 19, 20, 21 años, nos queremos comer el mundo y pensamos que el dinero es lo más importante. ¿Cierto o falso? Cuando tienes 30, 35, 40, dices, no, el dinero es importante, pero ya no tanto, ¿no? Ya lo importante es la familia, los amigos, otro tipo de cuestiones más espirituales. Y sí, pero cuando llegas a la edad de 70, 75, te das cuenta que tu pensamiento cuando eras joven era el correcto. El dinero es lo más importante. Porque es una herramienta, nada más. De sobrevivencia. Es una herramienta. Hay 3 formas de ver el dinero. ¿Perdón? De vida digna. Claro. Así lo veo, una sobrevivencia. Claro. O sea, una escala alta. Okay. ¿Tu nombre? Paola, es que no traes sticker. Bueno, Paola. Hay 3 formas de ver el dinero en esta parte, ¿no? Que estamos mencionando de hacia dónde va el cliente. La primera forma de ver el dinero, ¿alguien leyó el libro de Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, y el Código del Dinero? ¿Sí? Bueno. Hay 3 formas de verlo. Si se acuerdan, la primera forma de ver el dinero es una idea. Y el dinero, ¿por qué es una idea? Porque al momento de tú estar con el cliente y el cliente decir, quiero conseguir más dinero, cambia su forma de pensar, cambia su idea, cambia un objetivo. Cuando tú estás trabajando y ganas 30,000 pesos, dices, bueno, estoy bien. Pero ¿sabes qué? Si ganara 50, híjole, estaría rayado. Ganas 50 y estás en lo mismo. Y cuando ganas 60, estás en lo mismo. Y cuando ganas 100, quieres 150. Y cuando quieres 150, quieres 200, ahí vas. Porque el dinero solamente es una idea. La segunda forma de ver el dinero es que el dinero no te hace rico. El dinero no te hace rico, el dinero no es patrimonio. El dinero solamente es una herramienta que si la utilizas bien, vas a tener un objetivo de ver muy bien. Si lo utilizas mal, es como si les doy un martillo ahorita y ese martillo en su vida habían visto un martillo. En su vida, es una herramienta. Con ese martillo puedes agarrar y pegarle esa pared o a esa de tabla roca y romperla, o clavar un clavo lindo y colgar un Dalí. Y hiciste lo mismo con la misma herramienta. El dinero es lo mismo. Y el dinero da 2 tipos de problemas. Tener y no tener. ¿Ustedes cuál quieren tener?
El país más rico del mundo, Estados Unidos, tiene dinero y tiene problemas económicos. Pero su problema es, oye, ¿dónde invierto? ¿Cómo le hago? ¿Cómo genero más? Y alguien que tiene poco dinero está preocupándose, dijo, no me alcanza para el gas, no me alcanza para la luz, pues tienes problemas igual. Y es tan fácil tener y no tener. Es exactamente lo mismo. Solamente hay que cambiar la mentalidad. ¿Vale? Ok. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Está cambiando un poco su manera de pensar? Vamos a seguir con esto y en un momentito vamos a hacer un pequeño roleplay para que alguien de ustedes sea un cliente y yo hacer un pequeño roleplay de cómo es el proceso de preguntas que yo voy haciendo con el cliente. No lo voy a hacer completo porque si no nos vamos a llevar una hora, pero sí le voy a hacer una parte importante para que ustedes vean cómo de una respuesta del mismo cliente, con la escucha que yo tengo, reafirmo y sobre eso mismo voy sacando más respuestas, más preguntas para obtener más información. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿No? Puro genio de la ANF. Muy bien. Hay 4 puntos importantes en esta parte de la asesoría y en la parte de estilo de vida. Normalmente cuando estás con un cliente, el cliente te dice, no, pues me preocupa mucho mi estilo de vida, ¿no? Para él es muy importante. Pero hay 4 riesgos que nos van a pasar, sí o sí, cuándo no lo sé, pero son 4 que nos van a pasar. El primero es una muerte prematura. Muerte prematura es vivir joven y no dejar nada para la parte de tu familia, hijos o dependientes económicos. El segundo punto es vivir mucho. En México es un riesgo muy grande vivir muchos años. Hoy la probabilidad de estadística de vida es altísima. Hoy en México el 9% es un dato real, el 9% de la población son adultos mayores. Para el 2050 vamos a ser el 34%. Ojo, igual que Europa, vamos para allá. País de viejitos, vamos a ser viejitos, con gente joven, que yo no estoy viendo mucha educación. ¿De quién nos va a mantener? ¿No? ¿De qué vamos a vivir? Si no generamos un plan personal de retiro, si no generamos una estrategia sólida, va a ser muy complicado seguir avanzando. ¿Ok? El tercer punto es una muerte, pero económica. Muerte económica es incapacidad por accidente o por enfermedad. Una muerte económica es que yo ya como persona no tengo la capacidad de seguir desarrollando dinero. Ya no puedo seguir dando más. Y la tercera, que para mí es la más importante, es vivir con limitaciones. Vivir limitado. ¿Perdón? ¿Quién? Sí, dime, tu nombre es Cristian. ¿Perdón? Sí, se lo voy haciendo al cliente. Así como lo estoy haciendo con ustedes, es mi forma de empezar a platicar con el cliente. O sea, empiezo a platicar, empiezo a conocerlo y empiezo en mi hojita a dibujar. Porque al final, hablado, pues las palabras como que se pueden perder un poquito. Papel y lápiz para atrás. Exactamente. Y reafirmo con él, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿qué tan importante para ti, Ronaldo, es vivir con limitaciones? No, pues sería lo peor. Ok. O sea, hay que tener independencia. Ok. Obviamente financiera, pero también de movimiento, de capacidad mental. Ok. Sin eso no hay vida. Yo digo que es algo depresivo eso, vivir con limitaciones. Uh-huh. Claro, muy depresivo. Te vas para abajo. Ok. Muchas veces la gente, la palabra muerte, pues si me muero, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Y si vivo mucho, pues bueno, todavía falta mucho. Lo piensan por dentro, no te lo dicen, lo piensan. Una muerte económica, no, la probabilidad es bajísima. Oye, y vivir con limitaciones, ¿lo has pensado? Eso sí les pega a los clientes.
Normalmente la mayoría de los asesores usan 3 puntos, que es vivir mucho, vivir poco, o una muerte económica o incapacidad. Yo incluí esta parte, que es la que más resultado me ha dado. El vivir con limitaciones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no tener dinero. Sí. Vivir limitado. Que no te alcance. Las limitaciones de cada quien las podemos ver desde el punto de vista que queremos. Pero al final es vivir limitado. Oye, me quiero llevar a mis hijos de vacaciones, no puedo. Estás limitado, no te alcanza. Eso es un buen punto para fragmentar al cliente y de ahí iniciar la parte de asesoría profesional. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Hay una estadística que después de 40 horas, ¿cuántas horas trabajan a la semana ustedes? ¿Como 60? Muy bien. ¿Cómo te está yendo, Raúl? Apenas estoy empezando yo, entonces. Ok. Pero parece que va bien. Ok. Gracias. Muy bien. Después de 40 horas de trabajo, por semana, por 50 semanas al año, me da un total de 2,000 horas. Si yo multiplico mis 2,000 horas por los 40 años de productividad que tengo normalmente cualquier ser humano, me da un total de 80,000 horas de productividad en toda mi vida. ¿Qué resultado quieren tener después de esas 80,000 horas de productividad? Que ya todos los que estamos aquí ya no tenemos 80,000 horas, ya tenemos menos. ¿Qué resultado les gustaría obtener? Una vida relajada. ¿Perdón? No, después de eso tener una vida tranquila, cómoda. Ok. Por lo menos un 50% de eficiencia, ¿no? Entonces, Ok, muy bien. Después de yo ver esto con mi cliente, me voy a este punto para sensibilizarlo que todo tiene un fin. Esto es para que mi cliente entienda que todo se acaba. No somos eternos, ni mi trabajo en la empresa es eterna, ni siempre voy a ser empleado y me van a pagar lo que me pagan ni las prestaciones que tengo. Eso no es real. Hay algo que se llama globalización y es inminente. Cada vez contratan menos personas, cada vez pagan menos, cada vez dan menos prestaciones. Eso es real. Entonces, así se los comparto al cliente, globalización. Entonces, con esto lo sensibilizo para que vea que después de 80,000 horas de trabajo se va a acabar. También cada vez hay más competencia. Claro, se va a acabar. O sea, sí se acaba. Y nosotros muchas veces como seres humanos pensamos que esto nunca se acaba. Somos eternos. Mi negocio, el que me va bien, es eterno. Nunca se va a caer. ¿Por qué? Si yo estoy aquí. No. Si tu negocio es eterno, después de 80,000 horas, tiene que continuar con una sucesión, que son hijos, familiares. Esa sucesión conlleva cierta documentación legal como testamento. ¿Quiénes de ustedes ven con sus clientes la parte de testamento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 manos por ahí. Los demás, ¿perdón? Está muy bien tocar ese tema. Eso lo aprendí yo en la promotoría. Les contaba yo de un caso de un cliente que me bloqueaba a lo que yo les decía. Yo ya tengo bien solucionadas, o sea, yo tengo un terreno en no sé dónde, bueno, los terrenos, tengo una casa en Cancún, yo ya tengo que dejar a mi familia. Yo preguntaba qué se dice en esos casos, y no, bueno, ya me explicaron lo que es suceder testamentariamente sus bienes. Y hoy por hoy cuando me salen con eso, yo ya tengo mi vida arreglada, yo tengo este terreno, yo tengo este bien, yo tengo mi empresa. Pero estás dejando puros problemas y no hablemos. ¿Cómo que puros problemas estás dejando? ¿Qué esperas? ¿Cuál es tu expectativa? Que si tú faltas
tu pobre esposo se tenga que trasladar a Oaxaca a intentar tener unos terrenos, se tenga luego que trasladar a Cancún para ver qué hace con esa casa y hacer líquido el dinero. O si lo quieres heredar o lo que tú piensas que tus hijos hereden esos bienes, ¿qué le estás dejando a tu esposo para que pueda enfrentar notarios, para que pueda enfrentar procesos de suceder esa herencia? ¿Tú sabes cuánto cuesta? Pues se quedan así. No tengo idea. ¿No tienes idea? Yo te invito a que investigues para que te des cuenta. Tú te das de este mundo sin dejar un cheque, que es lo que te da el mundo. Dinero líquido a la mano para solucionar problemas. Lo que tú estás dejando a la larga es un conflicto familiar. No necesitas solucionar nada de. Y tu empresa, qué padre hoy que tú la manejas. Okay. ¿Tú ves a tu esposo mañana en tu lugar manejando la empresa? No, es otro problema. Okay. Hay que tener estrategias y que tú tengas todo completamente controlado. ¿Te late la idea? No, pues sí. Entonces, como dices tú, cuando creas la necesidad, que necesitas dejar un dinero. Ok, muy bien, Sandra, gracias por tu comentario. Ahorita lo que mencionó Sandra, lo toco de una vez, porque normalmente cuando estamos con un prospecto, un cliente, muchas veces sacan sus departamentos, sus terrenos, sus casas, y ahí está su vida asegurada, ¿no? Tienen la idea, me he tocado clientes de 50 años, 60, en donde pagan renta, no tienen casa propia, y piensan jubilarse con 4 o 5 departamentos. Y digo, ¿y cómo le vas a hacer? Si no lo hiciste en 50 años, ¿cómo lo vas a hacer en estos 10? ¿No? Que hoy tienes fuerza para trabajar. Entonces, la mayoría de la gente vivíamos, o vivíamos algunos, con la mentalidad de, como los abuelos, ¿no? Terrenos, casas, porque ahí es donde está el patrimonio. Y realmente, bienes raíces. Hay que saber la diferencia, esto lo aprendí en la universidad y siempre se los transmito a mis clientes, se los transmito con mucha humildad. Hay que aprender la diferencia de especular a invertir. ¿Qué es especular? ¿Sí? Si tú compras una casa aquí no sé, aquí a una cuadra, ¿estás especulando o estás invirtiendo? Raúl también. Raúl el de atrás, es que son dos Raúles, perdón, Raúl 2. Primero lo puedes ver como una inversión. Ajá. Que voy a invertir en un bien inmueble. Y especulas en la parte de decir, va a subir, va a tener plusvalía esta propiedad. Ok. ¿No? Entonces, manejas los temas. Pero si tuvieras, Raúl, que darme una respuesta, solamente una. El que yo me compre una casa a una cuadra de aquí, ¿es especular o invertir? En tu experiencia. Yo me iría más por la especulación. Ok. Porque sé que va a seguir subiendo, sé que estas propiedades van a seguir subiendo. Entonces estás invirtiendo. Sí, claro. Allá atrás, perdón. Es que depende la compras para vivir es una inversión. Si la compras como un bien adicional, de otra forma es una especulación, porque hay que comprar inversiones que te generen ingresos, no inversiones que te generen ingresos. Okay. La casa, mientras no la rentes, te va a generar ingresos. Entonces se vuelve una mala inversión y si le estás tirando a que va a subir de precio pronto, tienes que tomar en cuenta también que no es tan fácil realizarla. Y al realizarla te va a costar también. Entonces, depende del uso que le vayas a dar, puede ser inversión o especulación. Ok. Raúl, gracias por el comentario. Sí, para mí, aunque uno invierte en bienes raíces, yo digo que es una especulación, porque uno no puede garantizar cuál va a ser la situación económica o de la zona o del país, que va a cambiar inclusive lo atractivo, lo estable de ese bien raíz, o sea, no está garantizado, aunque uno quiera darlo. Yo creo que la inversión en bienes raíces tiene que ir teniendo cambios, tiene que ir teniendo o compras, ventas, pero pueden pasar cosas que no necesariamente es una inversión. Exactamente. Muy bien. Lo que menciona Raúl es muy cierto. Cuando nosotros compramos una casa, un terreno, no estamos invirtiendo. Aunque lo compremos para rentarlo, no estamos invirtiendo, estamos especulando. ¿Por qué? Porque yo por más que me compre una casa, una cuadra, y me siente encima de la casa 100 años, la casa nunca va a aumentar de valor. Solamente va a aumentar de precio. Ojo, la casa nunca va a aumentar de valor, solamente va a aumentar su precio. Es todo. Entonces estoy especulando, porque si me ponen un mercado sobre ruedas, si se cae el edificio de al lado, si pasa algo alrededor de esto, mi especulación, que yo pensaba que era inversión, se va a desplomar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Eso es especular. Entonces, cuando un cliente me dice esto, yo le digo,
Perdón, ¿tú sabes la diferencia especular e invertir? Y normalmente los comentarios son muy similares. Al final, especular es lo que estás haciendo. Estás especulando con tu patrimonio, estás especulando con tu vida. Y una casa es un activo siempre y cuando la rentes y te den dinero. Y estás especulando con ese activo. Pero el tú vivir dentro de esta casa es una obligación. Es un pasivo. ¿Por qué? Porque tienes que pagar mantenimiento, luz, pues mantener tu casa. Y si es hipotecada, pues obviamente pues se te va mucho más arriba. ¿Cuánta gente se han encontrado que les maneja la objeción de, ¿sabes qué? Estoy a punto de sacar un crédito hipotecario, ¿no? Prefiero irme por el crédito hipotecario porque me da más garantía. O sea, el pedacito de tierra es lo que quiero. ¿Cierto o falso? Bueno. Si tú, Ruth, tuvieras una casa, ¿qué es lo que le da el valor a esta casa? ¿La propiedad o los documentos de la propiedad? ¿Qué le da valor? Bueno, los documentos, claro, porque me acreditan como dueño. Claro. Yo puedo hacer uso y venderla cuando yo lo disponga. ok, claro, Sí, claro. Si lo vemos en términos legales, es la escritura lo que me va a dar. ok. Entonces, el valor real está aquí, no está aquí, vivimos equivocados. ¿Por qué con nuestra vida pasa lo mismo? Lo que le da el valor real a mi persona son los documentos, es lo que yo ofrezco, es lo que yo comercializo, es lo que yo coloco, ¿no? Entonces lo que me da valor a mí como persona es mi contrato, mi proyecto de vida, porque eso es lo que le va a dar el valor a mi familia o a mí en un futuro de tener un retiro digno, no vivir con limitaciones, que lo vimos que es lo peor que le puedes decir a alguien. Oye, ¿te gustaría vivir con limitaciones? Nadie. O sea, no conozco a alguien que me diga, sí, me encantaría. No, a mí sí, me encanta vivir limitado. No, eso no existe. Cuando hablamos de invertir, hablamos de transferir la documentación para acá. Es cuando se aumenta el valor. Cuando inviertes en oro, ejemplo, ¿no? En metales, en papeles, en papel gubernamental. Eso es invertir. No es especular. Y la inversión tiene una característica importante. Largo plazo. ¿Qué es largo plazo para ustedes? Antes de entrar a la compañía, ¿eh? ¿Qué es largo plazo para ustedes antes de que hubieran entrado aquí? ¿Cuánto? 10 años, ok. 10 años es corto plazo. Largo plazo son 30, 40 años. Ahora imagínense los clientes cuando les preguntas, oye, largo plazo. No, pues 6 meses. En 6 meses, ¿qué me das? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Vamos avanzando? ¿Le está quedando herramientas positivas para su negocio? Okay. Este es otro punto que toco en el ANF y me da mucho poder con mi cliente porque lo ayudo a aterrizar la diferencia especular contra invertir y la diferencia de que su vida no puede ser especulativa. Su vida tiene que ser garantizada. Tenemos que tener un proyecto, un plan de vida para que las cosas se logren. Cuando yo hago esto, el cliente ve que hay interés de mi parte hacia él, en colocar el mejor producto, en colocar la mejor asesoría, para que él vea que lo que estoy haciendo con él es un trabajo profesional. ¿Sí? Muy bien. ¿Algún comentario adicional que quieran? ¿Especulativo es lo mismo que incertidumbre también? No, incertidumbre es otra. Incertidumbre es cuando no sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, en mi opinión, ¿no? Especular es como, yo me compro un coche hoy, ¿no? Me venden un Volkswagen o un BMW en 100,000 pesos. No, pues está muy barato, lo compro en 100,000 y lo vendo en 110, pues yo pienso venderlo en 110, pero a lo mejor me dan 130, especulé con el precio, a lo mejor me dan 80, no lo sé, especulé sin saber. Eso es especular. Cuando me compro una propiedad, en no sé dónde, yo no sé si va a aumentar el valor o no. La plusvalía hoy ya no es negocio tener propiedades. Hoy con la nueva reforma fiscal, como se está manejando todo, lo que más te conviene es rentar. Lo haces deducible de impuestos,
te cambias cuando quieres y tú lana si la inviertes, no especulas. Porque el día que ya no estés, hay que pagar un impuesto de sucesión testamentaria para que se puedan adjudicar la casa. Porque cuando uno recibe una casa como herencia, pues recibes la casa pero no es tuya. Para que sea tuya, tienes que adjudicártela y eso tiene un impuesto. Cuando yo invierto, pues como un 20% promedio del valor de la casa, sí. Entre gastos de notario y todo, como un 20%, así es. Así que si es una casa de 5 millones, pues se te va a ir casi de 800 a 1 millón de pesos en eso. Entonces, claro. Entonces ahí que hiciste, especulaste totalmente. Cuando inviertes es cuando te dan el dinero y aparte es libre de impuestos. ¿Qué prefieres? ¿Comprarte una casa o tener un proyecto de vida conmigo que te garantice lo que te estoy diciendo? ¿Tu nombre? Mayra. Cuando estás frente a un cliente que sí piensa a largo plazo y sí está preocupado por su retiro, pero te enfrentas a una persona que te sale con que está dado de alta en el IMSS en la ley anterior, pues que la verdad es buena y que dice, bueno, mejor todo lo que tengo lo voy a meter ahí. ¿Cómo das la vuelta a esas personas? Hay que diversificar, Mayra. Yo creo que la palabra clave en esto es diversificación. Sí me he encontrado con clientes que están en la ley anterior, pero la verdad que son pocos, ¿no? Realmente hoy obtener un retiro digno como el que existía antes, la verdad es complicadísimo. Y pues felicitarlo, oye, pues qué suerte tuviste. Ahora, ¿cómo estás diversificando tu recurso? ¿Cómo estás maximizando para que el retorno de tu inversión sea la mejor? Pregúntale eso, a ver qué te contesta. No vas a ver qué contestarte. Es una herramienta para poderlo canalizar en lo que yo hago. Y también minimizar los riesgos, ¿no? Al diversificar se minimiza el riesgo también. Claro, totalmente. Si ustedes tuvieran a la gallina y los huevos de oro, ¿a quién aseguran, a la gallina o a los huevos de oro? A la gallina. Yo aseguraría a la gallina, si no, es el que produce. Sí, luego te fuiste por... Dime, hola. ¿Qué pasa cuando un cliente dice, ok, yo quiero invertir, pero no me interesa el seguro de vida? Entonces creo que lo que estoy haciendo aquí no sirve de nada. Gracias por tu tiempo y me voy. Pues lo más importante es la protección. Pero entonces más bien también hay que darle mucho por ahí, ¿no? Por la parte de la protección. Okay. Sí. Normalmente cuando un cliente a mí me pregunta, oye, ¿cómo le hacemos para el seguro no? Le digo, espérame, ¿qué parte del proceso no has entendido? ¿Qué parte del proceso no has entendido? Porque desde que llegué me presenté, ¿qué es lo que hago? ¿Qué no has entendido? Es de que el seguro no me convence, se me hace... ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, dame una explicación por qué no lo quieres. Porque bueno, aquí nos estamos enfocando más a la inversión, ¿no? Pero en realidad estamos maquillando todo. Estamos maquillando la información. Porque yo sigo con mi cliente y le digo, no, mira, el seguro de vida es la mejor inversión que puedes tener. Me dice, no me interesa. 80% de la asesoría es psicología y 20% mecanicidad. Yo tengo que empezar con mi cliente a maquillar este tipo de procesos para que él vaya entendiendo el por qué sí y no empiece a pensar ya en objeciones de, híjole, no, es que un seguro de vida, no, a mi comadre tal no le pagaron, ¿no? No, ya tuve un problema con el seguro del coche. O sea, yo no sé ni cómo funciona. ¿No? Tú preguntas a una persona, oye, ¿tienes seguro? Sí, de coche. Yo no entiendo por qué la compañía, Seguros Monterrey New York Life, si se da cuenta del tabú tan fuerte que es la palabra seguros, ¿por qué no le cambia el nombre? ¿Por qué no le cambia el nombre a proyectos de vida? O sea, es algo que nos haría la vida tan sencilla a nosotros. Sí, pero ¿por qué no lo hacen? Es nada más cambiar el nombre mercadológico. Seguro de vida, oye, soy especialista en proyectos de vida. Ya cambia todo. Cambia todo. Pero no pasa porque, bueno, algún día pasará. Algún día pasará, ¿no? Pero puede empezar en la mente de cada uno. ¿Perdón? Empieza en la mente de cada uno. Sí. Digo, yo te lo digo en lo personal, yo llevo semanas, tuve que vencerme yo mis propios estigmas y mi programación. Y darme cuenta que decir estoy consultada patrimonial es otra cosa. Claro. ¿No? Yo misma empecé con mi propia reprogramación, porque claro, a mí me hablan, o sea, los seguros,
Fui la primera en vencer mi propio estigma. Claro. Y desde ahí entonces también, pues sí, es lo que traduces. Claro. Seguridad, desde donde habla cada uno. Lo vimos desde el principio, cómo nos vendemos, quién soy, ¿no? La gente que está enfrente de ti te está estudiando todo el tiempo. Tú vas a verlo y a detectar información, pero tu cliente o posible cliente te está estudiando, te está analizando, ya te catalogó, ya te calificó. Y si su calificación fue mala, por más que le lleves oro molido gratis, te va a decir, no me interesa. ¿No? Entonces, mi comunicación tiene que ser empática. Esa comunicación empática es, me dedico a consultoría patrimonial y soy especialista en proyectos de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? Ah, te voy a visitar y platicamos. Nada más. Exactamente. ¿Va? ¿Opiniones de esto? ¿Cómo vamos en tiempo? Ah, ya nos queda poquito, ¿eh? Ya nos queda poquito. Pero bueno, ha estado dinámico. Muy bien. ¿Les ha pasado que otro punto importante, les ha pasado a los clientes en la parte de la ANF que les mencionan la parte del dinero en banco? ¿Sí? Ok. ¿Y piensan que el ahorro en banco es inversión? No, ellos, no, hablo de los clientes. Ok. Ok. Yo le explico a mis clientes y les pregunto, ¿el valor real del dinero es igual al valor futuro? ¿Sí o no? No es. ¿Alguien puede decirme cuánto va a costar un celular hoy y cuánto va a costar en el 2050? ¿Alguien sabe? ¿No? Okay. Esto que acabamos de ver, así tan sencillo, es la base de las matemáticas financieras. Es porque se rompen la cabeza los actuarios, ¿no? ¿Cuánto va a valer esto el día de mañana? Es la base de las matemáticas financieras. Yo, como asesor, tengo el poder de en mi cotizador detectarlo así. ¿Valor real es igual a valor futuro? No. ¿Qué significa? Que cuando yo meto mi dinero en el banco, hay algo que se llama interés real contra nominal. Yo sé que muchos de ustedes ya dominan este tipo de conceptos, pero la mayoría de los clientes, 9 de cada 10, no lo saben. ¿Sí? Mi interés real, ¿han visto en Banamex o eso que te dicen tasa CETE, ¿no? CETES. ¿De qué porcentaje? Ahorita están los rendimientos en los bancos. 3. Está muy alto, ¿no? No, 2 y cacho. Sí. Vamos a vernos generosos, un 2.7 en CETES. ¡Wow! La gente piensa que son mensuales. En verdad, se los juro, creen que es mensual. No. Todo esto se maneja de manera anualizada, ¿no? Cuando tú, el Monte de Piedad, al 2% mensual, ¡ay, qué barato! Te están atorando con el 24 anual. Vas que no te das cuenta. Te lo manejan chiquito. Pero el 2.7, este interés que me está dando el banco es un interés nominal. ¿Cuál será el real si existe algo que se llama inflación? Ah, muchas gracias. Sí, la inflación promedio es del... Según el secretario de Hacienda que vamos menos, pero no le creo. La inflación real es el 4%, promedio, ¿no? Si a 2.7 le quito el 4, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? 1.3. Entonces mi interés real es menos 1.3 menos gastos de administración del banco. Al final me voy con un menos 2.3 de mi dinero. Esto lo hago con los clientes para generar la conciencia de que su dinero en el banco es lo peor que puede existir.
Los clientes me responden, bueno, pues lo meto a mi cochinito. Ok, también está padre, ¿no? Es una buena idea de diversificación, pero ahí es donde empieza la diferencia de capital a capital financiero. Si tú tienes $1,000,000 en tu casa, es como si tuvieras una bolsa llena de basura. No sirve de nada. Acuérdense, el dinero es una idea, no te hace más rico y te da dos problemas, tener y no tener. La gente que piensa que tener dinero en su casa es la mejor opción, pues no. Es como si tuvieras papel, basura. Capital financiero es generar el costo de oportunidad de ese dinero. ¿Dónde lo voy a invertir para yo tener mayor beneficio como cliente y para que mi familia tenga mayor beneficio? Ahora, yo como compañía aseguradora, porque al final soy una compañía aseguradora, te permito acceder a ciertos instrumentos que te dan rendimientos por encima de inflación. ¿Qué significa? Que si la inflación es del 4% y yo te garantizo un 1% por encima de inflación, te estoy dando un 5% nominal. ¿Hay diferencia? Aquí es cuando tu cliente puede meter aumentos de valor en efectivo en los productos tradicionales. En Orbis, Segubecas, Dotales, que te da un 5 nominal. Estoy un punto por encima de inflación. Y también te permito en otros instrumentos poder acceder a la bolsa, ¿no? En donde existen rendimientos promedio a largo plazo, mínimo 10 a 15 años, que van desde un 7 a un 12 o 13%. ¿Qué es lo que tú quieres? Pues depende, hay que ver el cliente qué perfil de riesgo tiene. ¿Alguna pregunta por allá? Que veo caras así como de what? Sí. Yo lo que les estoy dando son herramientas para que ustedes puedan defenderse allá afuera con los clientes. No hago una NF como tal, porque al final pues, me van a escuchar y me van a decir, ah, mira qué padre lo hace. No, o sea, les estoy dando herramientas porque esto tiene mucho más valor. Para que ustedes cuando estén afuera digan, oye, cuando me hable de esto ya sé qué responderle. Cuando me hable de especular o invertir ya sé qué responderle. Cuando me hable, no quiero una suma asegurada, ya sé qué responderle. No es un taller de objeciones, es un taller de ANF. Pero, como lo mencionan los 7 hábitos, hay que primero entender para poder ser entendido. ¿Bien? ¿Alguna duda? Nos queda poquito tiempo. Más que entender, creo que está haciendo reprogramación. Como dice Odín Dupeirón, ¿no? Huevos, leche y terapia, ¿no? Canasta básica. Siempre hay que tomar terapia. Sí, creo que las limitaciones únicamente son físicas, ¿no? Son físicas. Y ni así, porque lo vemos. Igual seres humanos con limitaciones físicas y son problemas. Sí, son límites físicos, limitaciones son mentales, ¿no? Lo que decir es, todo está en nuestra mente. Y si sabemos lo que hacemos, a qué vamos con el cliente, pues la probabilidad de avanzar es grandísima, ¿vale? Cuando sigo con mi cliente en el ANF, platicando ahí, tratándolo de llevar de la mano a que vaya entendiendo qué es lo que tiene que hacer con su vida para que logre el objetivo que quiere, le hago unas preguntas que yo lo llamo en la prueba del ácido, ¿no? Y le pregunto que cuántos años. A veces le digo así, si ya hay buena comunicación, le digo, oye, te voy a hacer la prueba del ácido, ¿me das chance? Y hasta se ríen y generas un poquito más de confianza también. La primera pregunta es, ¿cuántos años llevas trabajando? ¿Alguien quiere hacer la prueba del ácido? Aquí. ¿No? No les dé miedo, no se van a quemar. ¿Allá? ¿Tu nombre es? Jessica, es que no alcanzaba a ver. Jessica, ¿cuántos años llevas trabajando, Jessica? 8 años. 8 años, ok. Jessica, en estos 8 años profesionales que llevas, ¿cuál ha sido tu ingreso mensual más alto?
¿Y cuál ha sido tu ingreso mensual más bajo, Jessica? 5,000, ok. Eso significa que si yo sumo 25 más 5 me da 30 entre 2, tu promedio de ingresos está en 15,000 pesos promedio. ¿Vale? Eso es cuando muchas veces el cliente no te quiere decir exactamente cuánto gana. Cuando le preguntas, oye, ¿cuál ha sido tu ingreso mensual más alto? Es el que está ganando hoy, ¿no? Porque por estadística así es. Eso significa, si ¿alguien tiene calculadora? ¿Sí? Si yo multiplico 15,000 por 12, ¿cuánto me da? ¿Perdón? Ok. 180,000. Si lo multiplico por 8, ¿cuánto me da? 1,440,000. Yo te pregunto, Jessica, de este 1,440,000 que has generado de recursos en 8 años de vida profesional, ¿cuánto tienes hoy disponible o ahorrado en un instrumento que valga la pena, como lo hemos platicado en la asesoría? Sí, en efectivo o en inversiones, como lo hemos platicado en la asesoría. Okay. Entonces, el resultado que me da son 40,000. ¿Cuántos años te quedan de vida profesional? Por lo menos unos 35. Ok. 35. Ok. Si dividimos 40,000 entre 8, ¿cuánto me da? ¿Perdón? Has destinado a tu patrimonio, a tu proyecto de vida, 5,000 pesos al año. Es lo que has destinado. Si los 5,000 los multiplico por los próximos 35 años, ¿qué resultado me da? ¿Eh? Más los 40 que ya tiene, para no ser gachos, ¿no? ¿Cuánto? 215,000. Ok. Te vas a retirar con 215,000 pesotes. Si continúas bajo el esquema, Jessica, si continúas bajo el esquema que hoy llevas. La idea de esta reunión o de esta asesoría es poder ayudarte a que estos 215,000 se conviertan en millones para que te alcance a ti y a tu familia. Entonces, esto yo lo llamo la prueba del ácido y a mí en lo personal me funciona muchísimo con los clientes. ¿Vale? La verdad que tengo mucho material, ya queda poco tiempo, me gustaría pasar ya a la parte de preguntas y si se pudiera otra sesión más adelante, pues con todo gusto podemos continuar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿No? Yo se los mencioné, con que si ven una cosa que les sirva, con eso yo me doy por bien servido. Antes de empezar a la parte de preguntas, si los próximos 5 años ahorraran lo que han ahorrado los 5 anteriores, ¿qué resultado tendrían hoy? Es una pregunta de NF que hago también. Si los próximos 5 años, cliente, ahorraras lo que has ahorrado los últimos 5, ¿qué resultado tendrías hoy? ¿Estarías satisfecho con tu resultado? Ok. Muy bien. Empezamos a la parte de preguntas para poder concluir. Felicidades, muy bien. Qué padre. Pues felicidades. Platícame dónde has invertido, o sea, dónde inviertes, cómo lo haces. Platícame un poquito más de ti. Entonces ya empiezas a obtener información de esa parte. Pero la probabilidad de que te digan eso es muy chiquita. Hay que generar poder desde una posición. Si yo te voy a ver a tus oficinas porque ya te califiqué, ya sé a quién voy y de dónde, ya sé más de tu vida, de lo que tú crees. Eso es obtener buenos recomendados, ¿no? Otro tema de la ANF es la parte de pedir referidos. O sea, ahorita avanzamos creo que la mitad de lo que yo veo con los clientes. No hay tiempo, pero le paso el tip de la parte de referidos. Se topan con la parte de referidos, ¿no? Que sales y dices, ¡y se me olvidó!, ¿no? Híjole, ni modo de regresarte a tocarle al cliente. O lo tienes enfrente y dices, híjole, me da pena pedírselos. ¿Por qué te da pena? ¿Porque no te los mereces? ¿Por qué te da pena? Yo hago estas preguntas con el cliente.
Al final de mi asesoría, ya cuando concluimos, acabo de brother con ellos. ¿Por qué? Porque pues, entré en parte de su vida, yo también le compartí, acabamos siendo, ya hay cierto vínculo más de consultor, ¿no? Con ellos. Y con el tiempo se va haciendo una amistad. Entonces le pregunto a mi cliente, oye, cliente, ejemplo, Raúl, me gustaría que me dijeras cómo te sentiste con la asesoría que te brindé hoy. Pues la verdad es que con mejor información, con más tranquilidad, con más certeza de lo que va a pasar en mi vida. Ok, muy bien, Raúl. Sí, normalmente la mayoría de los clientes opinan igual que tú y la verdad eso me da a mí un resultado muy favorable. Me gustaría saber, Raúl, en tu opinión, ¿crees que fui profesional en el proceso que viví contigo? Hasta donde yo me di cuenta de lo que sé seguro, sí. Ok. Oye, Raúl, ¿y me recomendarías? Sí. Ok, ¿con quién? O sea, regla de 3, otra vez. ¿Con quién? Aquí en mi celular tengo todos los nombres. Dale. Mi compadre, mi vecino. Ok, compadre y vecina y ta. Okay. Oye, ¿y tu compadre qué onda? ¿Cómo le va? ¿Bien? Oh, qué buena onda. ¿Tiene familia? Sí. Ok, qué buena onda. Ojalá y pudieras avisarle que le voy a llamar. Voy a seguirme un proceso que sigue contigo, muy respetuoso, y si no es de su interés, te prometo que no lo voy a molestar. ¿Va? Bueno, ¿quién quiere ser más difícil? ¿Quién quiere ser más difícil aquí? A ver, otra vez, Jessica, es que no alcanzo a ver, mi vista no es tan de halcón. A ver. Pues no sé, probablemente te dicen, no, pues sí, pero quisiera revisarlo y platicarlo primero con ellos, antes de darles un teléfono, porque no sé, a mí no me gustaría. Entiendo, Jessica, entiendo, la mayoría de mis clientes se sienten así y no te quiero dar tarea para que lo hagas. Me acabas de decir que mi trabajo fue profesional, que te sentiste cómoda con lo que hicimos y que me recomendarías. Entonces, ¿con quién me recomendarías? Otra vez regla de 3. No te quiero dejar trabajo, Lisa. La verdad que si lo hacemos así no me los vas a dar. Es por eso que los necesito en este momento. Si tú crees que no fue profesional, dímelo y no me los des. Pero no me hagas esperar algo que no me vas a dar. Lo que pasa es que también no sé si te vayan a contestar y todo. Ese es mi trabajo, Lisa. Déjame hacer mi trabajo. No. O sea, eso de Lisa ya está muy... O sea, normalmente si no te los quieren dar, no te los van a dar. Realmente lo que yo le estoy transmitiendo es la probabilidad de que te los den es altísima. ¿Vale? Trabajamos con la materia prima más importante que son los seres humanos. Para obtener mi materia prima tengo que ser muy respetuoso al pedirla. Y tengo que saber que sí me la merezco porque hice un buen trabajo con ellos. Esa es la base de la ANF. Es por eso que les dije, ¿por qué están aquí? La parte de los hábitos. Por eso lo vimos desde el principio. Entonces, más bien cuando les dices, que te dicen, te los paso después, déjame los checo y te los paso después. No va a pasar, pero díselo. No te quiero dejar trabajo. No te quiero dejar trabajo y si es así, en mi experiencia no me los vas a mandar. ¿No? Y me acabas de decir que mi trabajo fue profesional, me acabas de decir que fui serio contigo, que te sentiste cómodo y que me recomendarías. Entonces dámelos. Entonces no te vas a contradecir tú mismo. Estoy reafirmando, acuérdense. Pregunto, escucho, reafirmo. Pregunto, escucho, reafirmo. Regla de 3. Y con eso, pan comido. Muy bien. Acá. Una pregunta, ¿cómo aterrizas Dime el eso, tema sí. de gastos médicos? Híjole, le pregunto, yo normalmente gastos médicos no lo comercializo tanto, porque por la parte de servicio tengo a alguien especializado que lo hace. Y si es del tema de salud, le digo, oye, tú vas a mandar al asesor con el que lo veo y lo ves con él. En mi parte así es. ¿Por qué? Porque yo me especializo en esto. Y eso me da más profesionalismo con el cliente, que soy especialista en algo, ¿no? Oye, ¿y coches? Tampoco, ¿no? Te conecto con tal. Oye, ¿y una fianza? No sé. Cuando tú vas a un médico, a cualquier doctor, a un internista, pues te recibe, llegas y ¿qué onda, brother? ¿Tienes cita? Sí. Ve a un especialista, a ver si te da cita luego. ¿No? Tardas hasta 2 semanas en conseguir una cita con un especialista. Háganse especialistas de lo que hacen. Si son gastos médicos, pero con todo. Si es vida, proyectos de vida, inversiones, Segubeca, háganlo así. Háganse especialistas en algo. Transmítaselo a su cliente.
¿Vale? Pues por mi parte es todo, les agradezco mucho su tiempo, que Dios los bendiga y que estén muy bien. Gerardo, muchas gracias No, de nada. por compartir. Y bueno, vamos a tomar muy en cuenta lo que tú dijiste de la siguiente invitación. Claro que sí. Yo creo que todo lo que nos compartiste es muy rico y nos va a ayudar muchísimo. Sin embargo, yo creo que una sesión adicional sería muy rica para cada uno de los que estamos aquí. Sí, nos quedamos a la mitad, la verdad. Nos ¿no? quedamos a la mitad, entonces sí la programamos. Claro que muchas sí. felicidades y muchas gracias por compartir cada uno de tus conocimientos Claro y que sí. experiencias. Muchas Es gracias. un pequeño reconocimiento, Ajá. Gerardo. Ajá. Ok, ¿Sí? Por estar con nosotros en este. perfecto, en muchas este día. gracias. Sí. Es un detallito. espero Muchas que gracias. Ahí cuando lo veas, te acuerdas de nosotros. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a dar una. Muchas gracias.